Hechos capítulo número 23, versículos 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, a exponerla y aplicarla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos conforte y que estemos dispuestos a confiar en ti lo suficiente para obedecerte. Y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Este concilio del que habla aquí es el Sanedrín, la suprema corte del país de Israel en aquel tiempo. Recuerden que Pablo había sido uno de los jueces en el Sanedrín. Él dijo: yo di mi voto. Él había estado de acuerdo cuando iban a apedrear a Esteban. Y entonces él había sido uno de los jueces, miembro del concilio del Sanedrín, cuando él le pidió cartas al sumo sacerdote para ir y forzar a los creyentes a que blasfemaran y a arrestarlos, golpearlos, torturarlos, perseguirlos. Y después recuerden cómo Jesús mismo se le apareció como una luz brillante, como Saulo quedó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Sabiendo que era Jesús, dijo: soy Jesús, quien tú persigues. Y ahora cuando Saulo dijo Señor, hablando de la palabra kurios, la palabra griega que significa suprema autoridad, el que gobierna, el que dirige, el que manda, es la misma palabra que se pudiese traducir del hebreo al griego, la palabra Adonai, que es el todopoderoso. Es una palabra que describe la omnipotencia de Dios. Es una palabra que solamente se le da a Dios. Quiere decir que Saulo dejó que Cristo fuese su Señor. Y entonces miramos que Saulo fue salvado. Se arrepintió, dejó de perseguir a la iglesia. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón. Se dio cuenta que él estaba en el error, él estaba incorrecto, él estaba mal concerniente a su religión, a su celo, porque tenía celo, pero no era conforme a la palabra de Dios, no era conforme a la verdadera ciencia o el verdadero conocimiento de Jesucristo. Y entonces ahora Saulo, que ahora se conoce como Pablo, empezó a predicar, empezó a evangelizar, y ahora miramos que ahora él en desobediencia regresó a Jerusalén. Esta última vez que Dios le había dicho: no vengas esta vez a Jerusalén, ve a Roma, te enviaré a Roma. Y él una y otra vez Dios le anunció, y a pesar de eso él decidió quedarse ahí. Bueno, le levantaron un falso testimonio, lo golpearon, lo medio mataron,
los soldados vinieron a rescatarlo, tuvieron que llevarlo literalmente arrastrando, llevándolo, cargándolo con peso, con todo su peso, o sea que él ni caminar podía. Lo pusieron en la cárcel. Luego miramos el siguiente día, comienza el capítulo 23 y él está ante el concilio, ante el Sanedrín, aquellos que habían sido sus compañeros de estudio cuando él estaba estudiando a los pies de Gamaliel. Aquel juez en el Sanedrín más respetado de todos más respetado por todos los miembros del Sanedrín. Y ahora miramos que él ahora está siendo juzgado por el Sanedrín. Y él conoce a estas personas. En otra ocasión, en una de sus cartas por inspiración del Espíritu Santo, él dice que él sobrepasó a todos sus contemporáneos. Pero ellos por envidia, ellos por ignorancia, ellos siendo hijos de Satanás, de su padre el diablo, y Satanás es homicida. Él influenció que Adán comiese del fruto del árbol del bien y del mal. Él pecó, el pecado entró en la humanidad. ¿Cómo que Satanás influenció que Adán? Pensé que era Eva. Bueno, la Biblia dice que son una sola carne y Eva le dio a su esposo y su esposo no fue engañado. Eva fue engañada por Satanás. Su esposo comió deliberadamente, desobedeciendo a Dios. Y ahora miramos que aquellos, aunque son religiosos, son hijos de su padre, el diablo. La mayoría del Sanedrín eran saduceos. Rechazaban creer en lo espiritual, rechazaban creer en un Satanás, rechazaban creer en demonios, rechazaban creer en ángeles, rechazaban creer de la resurrección. La minoría eran fariseos. La minoría del Sanedrín, de la Suprema Corte, del concilio, eran fariseos. Ellos sí creían en ángeles, creían en Satanás, creían en demonios, creían en la resurrección, obvio, creían en Dios. Y entonces la diferencia es que no habían creído que Jesucristo era Jehová el Verbo manifestado en carne y que dejando que Cristo fuera su redentor es la manera que iban a ser salvados, no por guardar la ley, porque todos hemos pecado, todos hemos quebrantado por lo menos un mandamiento en la ley. Y en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, miramos que en la ley que Dios le dio a Moisés para darla a Israel hay 613 mandamientos. Y obvio hay más de eso si miramos los mandamientos dados antes de eso. Y obvio más de esos dadas después de Deuteronomio. Pero miramos entonces que la Biblia dice que si pudiésemos guardar toda la ley, pero ofendiésemos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Y puesto que existe el pecado, entonces hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no importaba qué tan religiosos los fariseos fuesen, qué tan religiosos los saduceos fuesen, estaban bajo maldición y estaban como hijos de su padre el diablo, buscando matar a Saulo, que ahora es conocido como Pablo. Y entonces entre la gente impía, aunque la mayoría de los del concilio eran saduceos y la minoría fariseos, en la población de toda la nación de Israel era lo opuesto. En la mayoría de la población de toda la nación de Israel, la mayoría eran fariseos y la minoría eran saduceos. La minoría eran aquellos que se creían muy intelectuales como para creer lo que Dios decía concerniente a milagros. Oh, no, ¿yo cómo voy a creer eso? Eso no tiene lógica, decían ellos. Bueno, si Dios no existiese, entonces sería imposible, no tendría lógica, pero Dios, siendo todopoderoso, sí es lógico que con su poder omnipotente pueda hacer esos milagros sobrenaturales fuera de lo que miramos sin que Dios obre un milagro. Y entonces, hoy en día, también en las universidades y las personas con educación, con doctorados, se creen muy conocedores, muy intelectuales como para creer que Dios existe, como para creer en Jesucristo, como para creer que existen ángeles y demonios. Pero eso no cambia el hecho que sí existen. Que ellos decidan no creer no cambia el hecho que Dios es el creador.
No cambia el hecho que ellos son creados a la imagen de Dios. No cambia el hecho que Dios les ha dado a ellos libre albedrío. No cambia el hecho que Dios le ha dado a ellos intelecto y salud y fuerza. Y les da aire para respirar. Y les da oportunidad de saber cada vez que ellos escriben la fecha. Hoy es el día 17 de julio del año 2022 después del nacimiento de Jesucristo. Y entonces cada vez que escriben la fecha, están describiendo que en aquella fecha nació Cristo y que el nacimiento de Cristo cambió la historia de todo el mundo. Y aunque ellos nieguen a Cristo, Cristo sigue siendo el ungido y sigue habiendo cumplido las profecías concernientes a él, y la gente sigue odiando a Cristo y Satanás odia a Cristo, y a Satanás no le importa si la gente cree en Satanás o no, con que no crean en Dios. Satanás no le importa si la gente cree que existe lo espiritual o existe la resurrección, siempre y cuando no dejen que Cristo sea su redentor. Y entonces miramos que estos judíos odiaban tanto a Cristo y odiaban tanto a Pablo, que dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama homicidio. Eso se llama homicidio premeditado. Y estos religiosos, premeditando matar a Pablo, se creían piadosos. Qué ironía. Con ese celo que tenían en su religión, pero equivocados. Y Jesús no quiere que solamente sirvamos a Dios en espíritu, con celo. No solamente quiere que sirvamos a Dios en ese celo, en esa emoción en nuestro espíritu, con nuestra alma, sino dice que quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad de la palabra de Dios. Entonces, si tú con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu estás sirviendo a Dios, pero a tu manera en lugar de a la manera de Dios, estás sirviendo a Dios como Caín, que mató a Abel. Caín trajo de lo mejor de sus frutas y sus verduras, no obedeció lo que Dios dijo. Dios no había dicho que Dios se iba a manifestar como una fruta o como una verdura. Dios había dicho que cuando cubrió la desnudez física de Adán y Eva, mató un animal. Mató animales para con sus pieles cubrirlos, presagiando que Dios, Jehová el Verbo, se iba a manifestar en carne, siendo el Cordero Pascual. Y Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos que trajesen un cordero, presagiando, profetizando, anunciando que confiaban que el Cordero Pascual vendría algún día. Pero Caín quiso servir a Dios a su manera. Yo no voy a traer un cordero. No importa lo que Dios dice, yo voy a servir a Dios a mi manera. Y así comienzan todas las religiones falsas. La primera religión falsa fue comenzada por Caín. ¿Quién? Caín el homicida. Y qué coincidencia que las religiones falsas siguen siendo llenas de personas influenciadas por Satanás. Y Satanás es el mentiroso y el homicida. Y las religiones en su fanatismo sirven supuestamente a Dios en su espíritu, pero no por verdad, no en verdad, no como Dios enseña. Y entonces miramos religiones falsas comenzando y luego buscando y usando su religión para matar a otra gente. En la Biblia miramos que Dios milagrosamente causó que Juan el Bautista fuese concebido. ¿Cómo que milagrosamente? Bueno, su esposa, su mamá, la esposa del levita, él ya era anciano, ella siempre había sido estéril, ya era anciana.
no podían tener hijos. Elizabeth había sido estéril toda su vida y Dios milagrosamente permitió que Elizabeth concibiese de su esposo y nació Juan el Bautista. Y Dios desde su vientre, cuando estaba en el vientre todavía ya lo había en un sentido llenado con el Espíritu Santo. Y aún profetizó su mamá Elizabeth cuando María vino a visitar a Elizabeth. Y Dios dice que el bautismo que Dios le dio a Juan el Bautista, el bautismo bautista es el bautismo del cielo. Jesús estaba en Galilea y él caminó muchos días para ir al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, para identificarse con el bautismo del cielo. Cristo fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica, pero hay muchas religiones que son comenzadas no por Dios. Los fariseos no era una religión que Dios fundó. Los saduceos no era una religión que Dios fundó. Los esenios no era una religión que Dios fundó. Otras sectas en aquel tiempo. Y la Iglesia Católica Romana comenzó más de 200 años después de Cristo. No fue fundada por Cristo. Cristo fundó la Iglesia Bautista en doctrina y práctica. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino, un rey en Roma. Él no es Jesucristo, él no es el que miramos en la Biblia que fundó su iglesia. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tú eres una piedra y eres una piedra de tropiezo, le dijo en ese mismo capítulo, pero yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes quiénes son los que están a la puerta de las ciudades en aquel tiempo? Eran los jueces, eran los príncipes, eran los líderes. Y la Biblia dice que los príncipes de Satanás, los demonios encargados con rango y autoridad sobre otros demonios, ellos, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de nosotros, la iglesia que Cristo fundó. Y cuando vamos a evangelizar, estamos atacando las puertas del Hades. Y no importa que aquí en Austin y en las ciudades circunvecinas haya fortalezas demoníacas, no importa, porque esas puertas del Hades no prevalecerán en contra de esta iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice en evangelizar, Dios cumple su promesa concerniente a nuestro ataque en contra de Satanás y las huestes demoníacas. Y entonces miramos que existen religiones como la religión católica que usó su religiosidad y su celo para matar a gente y forzarlos, si no te conviertes a católico te matamos. Y muchos bautistas, muchos creyentes, muchos cristianos tuvieron que huir y fueron perseguidos por la iglesia católica, porque la iglesia católica les decía o te conviertes al catolicismo y renuncias tu religión y te unes a nosotros o te matamos. Y los creyentes tuvieron que huir. Y muchos huyeron a Donacia y se conocieron como donatenses. Y muchos huyeron a diferentes lugares. Y después se burlaban los católicos de los bautistas y les decían, ustedes rebautizan a los católicos, ustedes anabautistas, ustedes rebautizadores. ¿Por qué? Porque nosotros, los bautistas, la iglesia que Cristo fundó, les decíamos a los católicos, ese bautismo no es bíblico. La Biblia dice que la persona debe de libre conciencia dejar que Cristo sea su redentor y eso es lo que le salva, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ya siendo salvo, redimido por la sangre de Cristo, justificado por Cristo y únicamente por Cristo, sin obras, sin iglesia, sin religión, entonces cuando tú eres salvo bíblicamente, te bautizas mostrando lo que sucedió espiritualmente en tu vida, que estabas muerto en delitos y pecados y ahora estás vivo en Cristo. Así como Cristo estaba vivo, se manifestó en carne, vino, murió físicamente, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y por eso en Cristo tendremos vida eterna. Y entonces el bautismo bíblico es el bautismo de Juan el Bautista, no el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Esa fue inventada por hombres. Y los bautistas, la iglesia que Cristo fundó, que es columna y baluarte de la verdad, decía, ese bautismo de la iglesia católica no es bíblico. Ese es como si nunca hubiese sido bautizado, porque nunca fuiste bautizado bíblicamente.
La palabra bautismo en griego es la palabra que literalmente significa inmersión. Quiere decir que literalmente son sumergidos, están en el agua, cubiertos como una persona que muere y la sepultan, no le echan un poquito de tierra, sino hacen un hoyo profundo, más de 5 pies, más de 2 metros, o quizá 2 metros o más, y sepultan a la persona en agua, o sepultan a la persona en tierra, y el agua es un símbolo de esa sepultura, que es cubierta a la persona completamente, porque estaba muerta, pero ahora está viva en Cristo. Pero hay personas como la religión católica que usan de su celo y de su religión para ir y matar a otros. Pero los católicos no son los únicos que hicieron eso, y se conoce en la historia la Inquisición de la Iglesia Católica Romana. Eso fue horrible y fue todo inspirado por Satanás. Dios nunca dijo mata a alguien si no me acepta como redentor. Al contrario, Cristo murió por ellos. No dijo que los maten a ellos. Ellos, si mueren sin el amor de Cristo, rechazando el amor de Cristo y la redención y el perdón de Cristo, pasarán la eternidad en el lago de fuego. Dios no quiere que nadie perezca, pero no forza a nadie. Entonces, ellos decidieron usar de su religiosidad, supuestamente sirviendo a Dios en espíritu, pero no en verdad. Con su alma y su celo, pero no en verdad, no conforme a la palabra de Dios. Pero no son los únicos que han hecho eso. La iglesia musulmán, el Islam, los musulmanes en su religión, en su Corán, inspirado por Satanás. Porque la Biblia dice que si aún un ángel de Dios se te aparece enseñándote otro evangelio que el que está en la Biblia, sea anatema. Anatema quiere decir maldecido por Dios, condenado al infierno, al lago de fuego. Y nos dice también en la Biblia que si alguien, después de Apocalipsis 22, escribe otra cosa que supuestamente fue inspirada por Dios, supuestamente es palabra de Dios, sabemos que va a recibir maldición de Dios, porque dice Apocalipsis capítulo 22, y lo que dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Y sabes quién añadió a lo que está escrito? Porque Apocalipsis 22 terminó la inspiración de Dios para nosotros, escrita. Ya en el cielo tendremos su palabra en persona. Pero lo que Dios inspiró para que fuese escrito para nosotros, terminó en Apocalipsis 22. Quiere decir que Mahoma, cuando escribió el Corán, él estuvo agregando a las palabras que Dios había dicho que ya habían sido terminadas. Y él, si murió creyendo lo que él escribió, él ahora mismo está en el lago de fuego, o está en el infierno y será lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué dice entonces su libro que él escribió por inspiración de Satanás? Porque él supuestamente miró ángeles, un ángel que le decía que escribiera eso. No era el ángel de Dios, no era un ángel de Dios, era Satanás o un demonio. Y en el Corán dice que los musulmanes, si matan a un infiel, o sea, alguien que no es musulmán, que están haciendo bien. Y ellos a nosotros nos dicen que somos los seguidores del libro. Y entonces que nosotros somos la gente o el pueblo del libro, hablando de la Biblia. Y ellos creen que si nosotros no seguimos el Corán y el Dios del Corán, que entonces a nosotros nos pueden engañar, pueden mentirnos, pueden matarnos. Y parte de su religión es formar un gobierno. Entonces la religión musulmán, el Islam, los musulmanes, en su religión ellos forman un gobierno. Y cuando ellos van y conquistan un país, dentro de su religión ellos forzan a todos los que están en ese país a seguir su religión y seguir las leyes de su Corán. Y entre todo eso les dicen, si no nos pagas un montón de dinero, podemos torturarte, podemos matarte, podemos
abusar de tus hijas y de todas las mujeres, podemos decapitarlos, podemos hacer todo. Y si nos pagas un montón de dinero, les permitimos vivir, aunque actuando como que son menos que nosotros. Y entonces los musulmanes, también en sus conquistas y peleando en contra de España y todo eso, en aquellos tiempos mataron a mucha gente, los españoles tratando de defenderse. Y todo eso, ¿por qué? No porque Dios mandó guerras, no. Dios mandó que nos amáramos los unos a los otros. Todo eso por inspiración de Satanás. El padre de ellos es Satanás, es homicida desde el principio. Y aquí miramos a estos religiosos en el versículo 12 de Hechos 23, que de la misma manera en su religiosidad, en su fanatismo inspirado por Satanás, ellos habían juramentado bajo maldición en este complot que tramaron, que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Quiere decir que ellos estaban diciendo que ellos estaban premeditando matar a Pablo. Y pensaban que estaban bien. Por eso Dios dice que sirvamos a Dios en espíritu y en verdad, no solamente con espíritu o con nuestras emociones o con celo, sino que sea basado en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos no estaban planeando esto basado en la verdad de Cristo y la verdad de la palabra de Dios. Estaban basándolo en la verdad de su religión, pero su religión no era verdad, no es verdad. Su religión está basada en mentira. Y entonces eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Sabes que sí existen conspiraciones? Hay personas que dicen, ustedes son exagerados, ustedes que se creen de las conspiraciones, es un montón de mentira eso de conspiraciones. Pero ¿sabes que sí ha habido conspiraciones en la historia? No todas las conspiraciones han sido reales, no todo lo que se ha dicho que ha sido conspiración ha sido real, ni siquiera todas las conspiraciones planeadas se han ejecutado, pero algunas conspiraciones sí se han ejecutado y sí ha habido conspiraciones. Miramos aquí una de esas. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, o sea, a los jueces de la Suprema Corte, a los jueces del concilio, a los ancianos del Sanedrín. Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, noten, ellos fueron, aquí dice, a los principales sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote, y fueron a los ancianos, o sea, a los jueces de la Suprema Corte, al concilio, al Sanedrín. Ahora, ¿quién en aquel tiempo, en ese país, debía de juzgar justamente? Pues la Suprema Corte, el Sanedrín, el concilio, los jueces, los ancianos. ¿Y quiénes debían de ser un ejemplo a seguir en su piedad? Pues los sacerdotes, especialmente los principales sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Pero cuando ellos escucharon esto, no dijeron, malditos ustedes, con plan premeditado de matar a Pablo sin que él sea juzgado justamente. No dijeron eso, dijeron, gracias, qué bueno que ustedes van a hacer lo que nosotros queremos que suceda. Porque noten, ellos les dicen a estos principales sacerdotes y a estos ancianos del concilio del Sanedrín, versículo 15 dice, ahora pues, vosotros, ¿quiénes? Pues los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, con el concilio, o sea, con la Suprema Corte, con el Sanedrín, requerid al tribuno, o sea, aquel romano, aquel líder más que centurión, aquel tribuno que había protegido a Pablo que no lo mataran y que estaba en ese momento encarcelado, dice, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, o sea, ante la Suprema Corte de Israel, ante el concilio,
como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. O sea, actúen como que quieren saber más, como que van a alargar el juicio, como que van a empezar a tener diferentes abogados, defensores y acusadores, y como que van a indagar un poco más de lo que sucedió. Actúen, o sea, les está diciendo, sean hipócritas. Ustedes sean hipócritas, ustedes actúen como que algo, pero no es cierto. Actúen como que ustedes quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y los jueces, ellos no dijeron, maldito tu conjuramento, tu conspiración, maldito tu complot. No dijeron nada de eso. No dijeron, maldito tu juramento bajo maldición. No dijeron nada de eso. Dijeron, buena idea. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo Satanás, su padre, el diablo. Y entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué nos deja saber la Biblia? Que va a haber personas, y que hay personas en el mundo que odian a Dios tanto que están dispuestos a hacer un complot, a tramar un complot y juramentarse bajo maldición que no van a comer, ni beber agua, ni nada hasta que no te maten. ¿Sabes que hay gente en el mundo hoy en día que odia tanto a Cristo y odia tanto a los cristianos que harían eso si pudiesen? Entre ellos Corea del Norte, entre ellos los países musulmanes, entre ellos algunos comunistas que odian tanto a Cristo y a los cristianos. ¿Tú no crees que es cierto? Entonces, ¿por qué crees que pasó lo de Hitler? Creyendo, en lugar de creer la Biblia, creyendo lo que el filósofo Nietzsche escribió en su libro El Anticristo, donde Nietzsche dice, el filósofo dice, que lo bueno no es el amor y la misericordia y la gracia. No, eso no es lo bueno. Lo bueno es el deseo al poder. Porque eso de la creación y de Dios, eso es pura mentira, dice Nietzsche. No, lo que escribió aquel de la evolución, eso sí es verdad. Entonces hay que forzar a que la evolución cause que haya superhumanos, y para eso hay que matar a todos los débiles, matar a todos los que son creyentes, los que son judíos, los que son cristianos, los que creen en amor y misericordia, matarlos a todos ellos, a todos los enfermos, y entonces vamos a hacer una raza de superhombres. Y Hitler dijo, lo que escribió ese filósofo es bueno, voy a hacer eso yo. Y Hitler trató de hacer eso, y por eso hubo tantos masacres de judíos y otras personas. ¿Por qué? Porque están influenciados por Satanás, y porque hay gente que odia a Cristo, odia a Dios, odia a los cristianos, odia la Biblia, odia a Israel, odia todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y con lo que Dios dice. Existen personas así. Tú dale gracias a Dios que hoy vives en este país de los Estados Unidos de América, donde tienes la libertad de congregarte como iglesia sin temor de que vengan a matarte los policías, sin temor de que los vecinos llamen a la policía o la FBI o a la CIA y que vengan al Secret Service y que hagan una investigación y que te arresten y te torturen y te maten por ser creyente, por reunirte como miembro de la iglesia. Dale gracias a Dios que vives en este país, porque en Corea del Norte no pueden hacer eso sin el riesgo de que los torturen y los maten por congregarse como iglesia. Ni siquiera pueden tener una Biblia sin arriesgarse a que los torturen y los maten. Y entonces, ¿qué haces tú para agradecerle a Dios por esa libertad? ¿Aprovechas esa libertad? Aquellos en Corea del Norte, con temor, si alguno les regala una Biblia, quizá un avión o un globo, hay personas creyentes en Corea del Sur que hacen unos globos que adentro ponen pasajes de la Biblia, o esos air balloons que pueden llevar y tirar Biblias en Corea del Norte, y algunos puedan encontrar una. Pero cuidado que
alguien se dé cuenta porque los arrestan, los torturan y los matan. Tienen que esconderlo a veces hasta de sus propios familiares, su propio cónyuge, sus propios hijos. Deseando leer la palabra de Dios, conocer acerca de Dios. Y tú tienes la Biblia, ¿y de qué te sirve si no la lees? Y tú tienes la libertad de compartir un folleto, ¿y de qué te sirve si no lo compartes? Tienes la oportunidad de tener comunión con Dios y congregarte en la iglesia, ¿y de qué sirve los días que no vienes? Tienes la oportunidad de vivir una vida piadosa y poder ser luz en esta ciudad de oscuridad. Hay gente que odia a Cristo. Hay gente en esta ciudad que si pudiesen matarte sin que ellos les hicieran nada, sin que fueran arrestados, sin que fueran a la cárcel, lo harían porque odian a Dios y te odian a ti. Por ser hijo de Dios, hija de Dios, por ser creyente, ser cristiano. Hay personas que odian a Dios. Y otros dicen, yo decido no creer en Dios porque hay tantas cosas malas en la vida. Y si Dios existiese, entonces, ¿por qué hay tantas cosas malas en la vida? Porque Satanás existe. Y la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, con D minúscula. Pero el Dios del universo, el Dios del cielo y de la tierra, con D mayúscula. Él ya lo venció. Y Satanás será juzgado en el lago de fuego. Él no va a estar reinando en el infierno, él mismo va a recibir la mayor condenación en el lago de fuego. Pero quiere decir que no estamos jugando, estamos en una guerra espiritual, y si Satanás te puede engañar y no te das cuenta por no mirar las cosas por la perspectiva espiritual, el punto de vista de Dios, a Satanás no le importa que tú seas creyente siempre y cuando no le compartas el evangelio a nadie. Siempre y cuando no vivas para Dios. Siempre y cuando dejes que tus hijos vivan una vida impía. Así que estos hombres querían matar a Pablo. Y la religión y aún la Suprema Corte en Israel en aquel tiempo estuvo a favor de eso. Vamos a hacer eso para aparentar que no somos involucrados, pero bien que sabían lo que iba a pasar. Y ellos eran tan culpables como aquellos que habían juramentado matar a Pablo. Una persona que le ayuda a un homicida a matar a alguien, aunque no mate, aunque no jale el gatillo, es tan culpable porque le ayudó, porque participó, porque planeó. Y ellos estaban de acuerdo. Tú piensas, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Porque Satanás existe, porque los demonios existen, porque la gente impía existe y ellos viven y planean cosas impías. Por eso Dios nos enseñó que oremos como parte de lo que oramos. Dios, por favor, líbranos del mal, líbranos del maligno Satanás, líbranos de los demonios, líbranos de enfermedades, líbranos de los planes malvados de gente mala, líbranos de nuestro propio mal, de nuestro propio pecado. Dios, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal existe. Pero al afirmar que el mal existe, también estamos afirmando que el bien existe y que Dios es bueno y perfecto y que Satanás es el maligno, el malo. Y entonces, dice la Biblia que a Jesucristo, Él siendo perfecto, a Él lo odiaron. Entonces, cuanto más a nosotros nos van a odiar, que no somos perfectos. Y por envidia estos compañeros de escuela de Pablo y compañeros en aquel tiempo como jueces en la Suprema Corte, en el concilio, en el Sanedrín de Pablo, ahora estaban planeando matarlo. Y ellos estaban de acuerdo con estos hombres que habían hecho este complot para matar a Pablo. El mundo es cruel, Satanás es cruel, sus seguidores son crueles. Y necesitas ponerte toda la armadura de Dios, porque no es un juego, estamos en una guerra espiritual y algunos están jugando pensando que es un videojuego. No es un videojuego. Y Satanás está apuntando a tu hogar, apuntando a tus hijos, apuntando al esposo, cabeza del hogar. Y tantos creyentes, en lugar de mirar las cosas de la perspectiva bíblica,
sigue en el mundo, abrazándose con el mundo, con las filosofías del mundo, apoyando la impiedad. Yo no veo nada malo en eso, pastor. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo de ir allá al antro? ¿Qué hay de malo ir a los bares? Que una cervecita no es lo mismo que emborracharse, pastor. ¿Qué hay de malo en tomar cerveza y vino? ¿Y qué hay de malo en ir a los cines? ¿Qué hay de malo, pastor? ¿Qué hay de malo ponerse minifalda? ¿Qué hay de malo en todo eso? Andar caminando allá afuera con leggings. ¿Qué hay de malo con los hombres usando pantalones bien entallados? ¿Qué hay de malo, pastor? Yo no veo nada de malo, pastor. Pensando que están jugando nada más. No es un juego. Satanás existe y te odia. Y si no fuese por la protección de Dios en tu vida, ya te hubiera matado. Dios te ama y Dios te protege. Pero ¿sabes cuándo tienes la mayor protección de Dios? Cuando andas en sus caminos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a su iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sabes que yo les enseño lo que Dios dice, pero no es suficiente que ustedes aprendan, sino yo también les enseño que obedezcan a Dios, que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. No soy yo quien te ordeno esto, es Dios. Yo solamente soy la bocina. No te enojes con la bocina por lo que está diciendo Dios. Ay, pastor, usted me cae mal porque me cae mal lo que usted dice. Yo soy la bocina, no te enojes con la bocina. Dios es el que está hablando a través. Dijo Juan el Bautista: yo solamente soy una voz en el desierto. ¿Y qué estaba profetizando y qué estaba predicando? ¡Arrepentíos! Y él solamente es una voz. Y te enojas con Juan el Bautista, te enojas con el pastor, te enojas con el predicador. Ay, porque aquí no son como aquellas iglesias donde me dicen que yo soy la mejor persona en el mundo y que me vaya igual viviendo nada más para mí, para mi egoísmo y para el materialismo y enfocándome nada más en el dinero y alejándome de Dios y haciendo lo que me da la gana, que al cabo Dios me ama. Dios sí te ama, pero odia tu pecado. Y te está diciendo que te apartes del pecado para que vivas una vida santa para Dios. Dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque hay gente que te odia. Y Satanás te odia y los demonios te odian. Y Satanás no tiene trucos nuevos. Él usa las mismas tácticas una y otra vez. Ya las ha perfeccionado después de miles de años. Y si tú no estás caminando con Cristo, la Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, o sea, si haces esto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice si andas allá en el antro, no dice si andas allá en el cine y andas allá pecando y fumando y drogándote y fornicando, adulterando. No dice que allá Él va a bendecirte. Porque muchos allá andan haciendo todo eso, maldiciendo, usando sus labios para decir maldiciones. Y luego quieren que Dios los bendiga. Escuchando música perversa, impía, mirando cosas que a Dios aborrece y Dios bendíceme. No, Dios dice: tú haz esto y he aquí, si tú haces esto, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Hasta el fin del mundo. Pero no caminas con Cristo, estás fuera del paraguas de protección de Cristo y luego te enojas porque llegó una tormenta y te llovió. Y Dios, ¿por qué no me protegiste? Pues no estuviste donde debiste de estar. El pastor te advirtió y no le hiciste caso a la palabra de Dios a través de tu pastor. Te cayó mal el pastor por decirte lo que Dios te dijo a través de él. Y luego, en lugar de arrepentirte, pedirle perdón a Dios, acercarte a Dios, te alejas porque ya te cayó mal el pastor, porque otra vez te dijo algo que no te gustaba. ¿Sabes? En la Biblia los que decían: me cae mal ese profeta, eran los que vivían una vida impía. Los que vivían una vida piadosa nunca dijeron: ay, me cae mal David. Pero a Saúl sí le caía mal David, porque Saúl estaba no caminando con Dios, Saúl estaba viviendo en su propia rebeldía, en su desobediencia. Y entonces hay gente que te odia. Satanás existe, Satanás te odia porque hay tanto pecado, porque hay tanta maldad en el mundo, porque existe Satanás, existe el pecado. Entonces no te enojes con Dios, enójate con Satanás. No odies a Dios, odia a Satanás, odia a los demonios, odia el pecado en la otra gente y en ti mismo también.
Y de la manera que tú odies el pecado, tú vas a amar a Dios. Y si tú odias mucho el pecado, tú vas a amar a Dios mucho. Si tú odias poquito el pecado, vas a amar a Dios poquito. ¿Por qué? Porque de la misma manera que odias el pecado, tú caminas con Dios y vives una vida piadosa y amas a Dios. Pero si tú abrazas el pecado y dices, no hay problema, no pasa nada, nadie me mira, y que Dios me mire, ¿qué me importa? Y luego lo que Dios dice que te va a pasar, no porque Dios es malo y te está juzgando, sino porque Dios no quiere que te lastimes. Dios no quiere que te golpees, que te raspes. Y Dios te dice, no hagas eso, ten cuidado. Y a los niños pequeños les gusta agarrarse de unas 2 sillas ahí y columpiarse así, pero ¿qué puede pasar? Se pueden resbalar y caerse de cabeza y quebrarse la cabeza y hasta matarse. Y los padres, no hagas eso porque te puedes caer, te puedes lastimar. No queremos que te pase eso. Una vez recuerdo cuando estaban más pequeños nuestros hijos, para explicarles, para que mirasen visualmente lo que sucede. Porque un niño no tiene raciocinio como un adulto. Le dijimos, mira, si tú te caes, aunque esté de aquí para abajo, tú piensas que no hay problema, pero si tú caes de cabeza de esta distancia para abajo, te puedes quebrar la cabeza. Y agarramos una sandía y allá en el concreto la solté y dije, mira, así te puede pasar en tu cabeza. Y la solté y se quebró la sandía, se abrió todo. Y eso visible causó que nuestros niños ya comprendieran, eso es lo que me va a pasar a mi cabeza si así me caigo. Entonces ya no voy a hacer eso. Pero hay personas, adultos, que no hacen caso a Dios. Dios les advierte y no hacen caso y piensan que Dios no sabe. Yo estoy bien. Y luego les pasa eso y quieren esperar hasta que ya suceda lo que Dios dijo para después enojarse con Dios porque les pasó en lugar de agradecerle por haberles advertido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿En tu vida te vas a acercar a Dios para que te proteja y te libre del mal? ¿O vas a vivir apartado de Cristo y que la gente y Satanás y los demonios puedan oprimirte? Hay eso de opresión demoníaca, gente leyendo cosas, libros impíos y historias satánicas, la Biblia que es satánica y todo eso, la astrología, no debemos de mirar nada de eso. Pero hay gente que lo hace y luego están siendo oprimidos por demonios. Tú mejor sigue a Cristo, lee cosas que agradan a Dios, lee la palabra, estudia la hora, habla con Dios, camina con Cristo, vive para Cristo, obedece a Cristo. ¿Por qué? Dios te ama, Satanás te odia. Ya deja de quererle caerle bien a Satanás y a sus hijos. Mejor decide tú caerle bien a Dios y a los hijos de Dios que están viviendo en obediencia a Cristo. Si tu meta es impresionar a los hijos de Satanás, tu meta es caerles bien a los hijos de Satanás, aquellos que hacen impiedad y piensan en impiedad y hablan impiedad, no te va a ir bien. Mejor tú decide acercarte a Dios, amar a Dios y amar a los que aman a Dios y dejar que Dios te proteja y te libre del mal. Ponte toda la armadura de Dios, hermano, hermana. Y para una guerra, una pelea, a veces dicen que la mejor defensa es una buena ofensa. O sea, un buen ataque. No esperar a que te estén golpeando para tú defenderte, sino dicen que en una guerra es mejor atacar primero. La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra espada espiritual. Tú, para usar la espada de Dios para atacar, necesitas leerla, necesitas conocerla, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla, necesitas que esté tan abundante en tu mente y en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, que de la abundancia de tu corazón hable tu boca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios dice que esta palabra de Dios esté en tu boca, esté en tus labios, que tú la hables, que tú medites en ella. Y entonces cuando vengan ataques
de Satanás, tú puedas usar la palabra de Dios. Así como Jesucristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y tú atacas a Satanás, atacas el pecado, atacas lo que es maldad con la verdad de la palabra de Dios, con la espada espiritual. Porque si no, si tú no lees la Biblia, ¿de qué te sirve estar aquí? Y toda la semana es como un policía que sale sin pistola, un soldado que se va sin armas. ¿De qué sirve? Lo van a golpear o lo pueden matar. Y te animo y te aviso, lee la Biblia porque hay un enemigo, Satanás y los demonios y gente impía. Tú lee la Biblia porque hay tantas religiones con celos falsos, filosofías falsas, cosas falsas, y luego van a pensar que tú eres de esos. Oh, tú eres religioso, tú como aquellos. No, la Biblia dice que Dios es amor y Dios quiere que nos amemos los unos a otros. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque te amo. Te amo en Cristo, por eso te aviso la palabra de Dios, por eso te predico la palabra de Dios. Y cuando creyentes en la iglesia deciden alejarse de Dios, desobedecer a Dios, vivir una vida impía y les va mal, a mí me entristece, pero a Dios más. Él no quería que eso les pasara, Él no quería que sufrieran dolor y tristeza y amargura y que se lastimaran por rebeldía. Él quería que viviesen una vida caminando con Cristo, en su amor, en su comunión. Ellos querían que disfrutasen de un hogar amoroso, de hijos obedientes, de hijos piadosos. Eso no sucede por accidente. No es que nuestros hijos nacieron siendo piadosos y nacieron siendo obedientes y nacieron amando a Cristo y nacieron amando la palabra de Dios y nacieron con un buen espíritu y alegres y gozosos. No, pero cuando tú haces lo que Dios dice y confías lo suficiente para obedecerle, aunque no tenga sentido para ti, o aunque no te guste a ti, y tú lo haces de todos modos, wow, mira qué milagro, lo que Dios dijo sucedió. Sí, gracias a Dios. Y tú también, al obedecer a Dios, al seguir a Dios, Dios hará lo que Él dice que hará cuando tú le obedeces. Los demás planeen lo que planeen, te odian, odiaron a Cristo. Los que aman a Dios padecerán persecución, pero Dios dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan cualquier mal acerca de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pon tus ojos en Cristo, mi hermano, mi hermana, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos.